¿Qué tal, amigos? Este video lo vamos a dedicar a analizar un poco la situación que se está dando en Jalisco a raíz de los acontecimientos que se han estado desarrollando a lo largo de esta primera semana de junio del año 2020. Como todos ustedes saben, porque ha sido noticia en la prensa nacional e incluso internacional, hemos sido testigos cómo el estado de Jalisco ha estado bajo ataque en esta primera semana del mes de junio por un pues lamentable asesinato que se dio a principios de mayo, es decir, hace casi un mes, en un municipio que está más o menos a 30 kilómetros de la ciudad de Guadalajara. Es un municipio que se llama Ixtlahuacán de los Membrillos. Es muy cercano al municipio de Chapala y obviamente a la laguna del mismo nombre. Ixtlahuacán de los Membrillos durante mucho tiempo ha sido noticia también en la prensa local de Jalisco y en la prensa nacional por haber sido uno de los municipios más violentos y más atacados por el narcotráfico. Era un municipio pues muy tranquilo, yo tengo la fortuna de conocerlo bien. Es un municipio muy hermoso que ha sufrido los embates de esta maldad descarnada que es el narcotráfico. Sin embargo, ahora vuelve a ser noticia por este acontecimiento que se sucedió hace varias semanas, donde bueno, ya todos conocen la historia de este chico que se salió a la calle con su familia sin tapabocas. La policía pues al parecer le indicó que debería de usarlo, que no podía estar en la calle así. Él de alguna manera parece que no lo tomó bien, parece que se les puso altanero y finalmente se lo llevaron detenido. Aquí en Jalisco la consigna es que la gente que no trae tapabocas, la policía municipal traía, no sé si todavía lo hagan, pues tapabocas desechables y se los daban a la gente que no trajera para que no se expusieran. A mí me tocó verlo directamente en el caso de unos indigentes que estaban recogiendo pues escombro, basura, y pues unos policías se les acercaron, por eso yo lo vi, a mí no me lo platican, a decirles que necesitaban traer un tapabocas. Evidentemente ellos no estaban en las condiciones ni de comprarlos ni de tenerlos. Entonces los policías de ahí traían en una mochila, les dieron tapabocas a cada uno de ellos para que pudieran protegerse. Parece que este chico no lo hizo, no lo aceptó, lo que haya sucedido, y finalmente parece que con un caso de arbitrariedad policial, este chico pues lo mataron, ¿no? A raíz de quizá de una golpiza que le dieron ahí en los separos municipales. Este municipio, esa policía es una policía municipal y obedece pues a las políticas del alcalde, que en este caso pues es un alcalde que no es del partido de Enrique Alfaro, que es el gobernador actual de Jalisco. Sin embargo, este caso fue tomado precisamente como bandera de insurrección de parte de las huestes del gobierno federal y de Morena particularmente, para golpear políticamente al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Hay que tener mucho cuidado porque muchos analistas están presentando a Alfaro como un gran héroe, como el gran líder que México necesita para contrarrestar la figura de López Obrador, pero no hay nada más lejano de la verdad que eso. Enrique Alfaro Ramírez, actual gobernador y anteriormente fue presidente municipal de Guadalajara y antes fue presidente municipal de Tlajomulco, es un hombre que se formó en la Federación de Estudiantes de Jalisco. Fue un golpeador, fue un porro, también viene de una familia de empresarios dedicadas a la cuestión de la salud, pero ha sido un hombre terriblemente nefasto, esa es la palabra. Ha sido, pudiéramos decir, ha tenido prácticas gangsteriles. Hace 3 años, cuando él estaba de presidente municipal aquí en Guadalajara, yo tuve la fortuna de participar en varias marchas de protesta contra Enrique Alfaro cuando era munícipe por la estatua blasfema y ofensiva que colocó en el centro de la ciudad de Guadalajara, alabando a la Santa Muerte y haciendo un sincretismo entre la Santa Muerte y la Virgen de Guadalupe, una figura espantosa, horrorosa, de la cual aquí en el canal también ya dimos testimonio porque reportamos y le dimos seguimiento a todo este asunto. Bueno, pues ese es Enrique Alfaro. Es un hombre, es un dictador, igual que López Obrador, es un demente, es un tipo totalmente ambicioso por el poder, es un hombre intransigente
que no le importa pasar por encima de quien sea con tal de conseguir sus fines. Es un López Obrador. O sea, Enrique Alfaro, no se confundan amigos, es exactamente lo mismo que López Obrador, con varios años menos, pero con la misma ambición, con la misma perversidad que nosotros le reconocemos a López Obrador y que le ha hecho tanto daño a México. Enrique Alfaro representa exactamente lo mismo, así que no caigamos en ese falso supuesto de que Enrique Alfaro representa esta nueva cara que el país necesita para liberarnos de López Obrador, cuando le estaríamos abriendo la puerta a alguien igual o peor. Enrique Alfaro tiene un historial muy negro que ustedes lo pueden investigar en cualquier sitio de prensa que haya tomado este tema, incluso previo a la campaña del 2018 hacia precisamente en este mes de junio, es decir, hace 2 años, se publicó una nota de que la DEA tenía un expediente abierto en contra de Enrique Alfaro precisamente por haber utilizado sustancias que eran agentes para generar, eran sustancias con las que se creaba drogas sintéticas que se exportaban a Estados Unidos, utilizando como medio, como pretexto que él trabaja o tiene su familia, la familia Ramírez, un laboratorio médico grande aquí en Guadalajara. Entonces, él tiene un historial pues bastante negro, y este video donde vamos a mostrar qué es lo que está pasando, qué es lo que hay detrás, no es bajo ninguna circunstancia una defensa de Enrique Alfaro ni nada que se le parezca. Al contrario, es una denuncia de quién es Enrique Alfaro y de lo que ya sabemos quién es López Obrador, y que no son el agua y el aceite, que no son contrarios, sino son tan parecidos, son tan iguales que por eso se repelen. Son dos negativos, son dos polos negativos que se repelen porque son iguales, son idénticos. Eso es Enrique Alfaro, y es lo que quiero, si me dan ustedes la oportunidad, de explicar un poco a lo largo de este video. Enrique Alfaro participó en la campaña del 2012 apoyando a López Obrador, y López Obrador tenía como su candidato a Enrique Alfaro para esa contienda. Sin embargo, la ruptura parece que se dio cuando Enrique Alfaro aceptó negociar la derrota ante Aristóteles Sandoval, que fue quien ganó, a quien se le dio el triunfo para la gubernatura en Jalisco, quizá también presionado por Enrique Peña Nieto para que Jalisco quedara en manos del PRI, porque de lo contrario iba a quedar en una situación muy comprometida, que Jalisco, que es un estado estratégico para el país, quedara en manos de la oposición del PRI, es decir, en manos de Enrique Alfaro, cuando parte del proyecto integral de Enrique Peña Nieto pues era tener el control también sobre Jalisco. Entonces, quizá la ruptura entre López Obrador y Enrique Alfaro se dio en ese momento cuando él acepta esta negociación que López Obrador evidentemente no aceptó. A cambio de esto se le permitió a Enrique Alfaro contender por la presidencia municipal de Guadalajara en el 2015. Otra de las similitudes que tiene Enrique Alfaro con Andrés Manuel López Obrador es que son totalmente intolerantes a la crítica y son, pudiéramos llamar, ingobernables. Es decir, ninguno de los dos se deja guiar, tratan de imponer a toda costa su criterio, su voluntad, que su palabra sea la última, y en eso consiste también, en esa similitud, pues que se repelan porque no aceptan ni uno ni otro ceder. En el año 2017, como mencionaba, que tuvimos las manifestaciones contra Enrique Alfaro por este abuso que cometió al insultar y ofender al pueblo católico jalisciense, que evidentemente es el mayoritario. En una de las marchas, la más numerosa que tuvimos, que fue más por ahí del 21, 22 de noviembre, donde llegamos a reunir alrededor de 25,000 personas marchando por las calles de Guadalajara. Enrique Alfaro, en un acto de desesperación, y esto les va a sonar muy similar, lanzó 2 manifestaciones contrarias para provocar, para hacernos caer en una provocación. A la misma hora y cruzando el itinerario por el cual iba a marchar nuestra manifestación contra él, él organizó con su gente
dos manifestaciones, una de protestantes y otra de homosexuales, con la idea de cruzar a la hora que íbamos pasando para que ellos nos provocaran y entonces se armara una trifulca, y él mandó escuadrones antibombas, antiterroristas, aparentemente, y además mandó camiones, carros bomba de bomberos con pipas de agua para disolver, ¿no?, a lo que ellos calculaban que iba a ser una trifulca entre nosotros contra esas manifestaciones. Lo que ellos no calculaban es que la manifestación de protestantes reunió solamente a 500 personas. Cuando vieron el mundo de gente que éramos más de 20,000 personas, nosotros les dimos el paso porque llegamos exactamente como estaba planeado por ellos, llegamos al mismo punto a la misma hora. Entonces ellos querían cruzar a través de nosotros e insultarnos, y entonces nosotros les dimos el paso para que cruzaran sin problema antes de pasar nosotros. Una vez que los que pasaron y que ya no pudieron detenerse porque no tenían pretexto, entonces ya nosotros seguimos avanzando. Y la otra, la de homosexuales, pues reunieron cerca de 50 personas, y evidentemente cuando vieron pues el río de gente que venía, pues ellos mismos, sin necesidad de otra cosa, se disolvieron. No tuvieron ya de ninguna intención de confrontarnos. Ese es Enrique Alfaro. Es el mismo Enrique Alfaro que ahora tenemos en el Palacio Nacional, encarnado en Andrés Manuel López Obrador. Es el mismo dictador con las mismas prácticas que ahora él está recibiendo en contra precisamente de su contraparte, que al final de cuentas es como su gemelo, que es López Obrador. En el caso de Enrique Alfaro, también una de las manifestaciones que tuvimos, su policía, la Policía Municipal de Guadalajara, levantó, porque literalmente eso fue lo que hicieron, a un muchacho, amigo mío, promotor del Rosario, que es una persona de oración, la persona más sana que uno se pueda llegar a topar en la calle, y se lo llevaron detenido supuestamente porque estaba porque había pintado una cruz en el pedestal de la figura esa horripilante blasfema, y por eso lo llevaron detenido, lo llevaron incluso al penal de Puente Grande, el famoso penal de Puente Grande donde se fugó el Chapo Guzmán, que está reservado es un penal federal y está reservado para los grandes delincuentes del país. Pues ahí lo llevaron, estuvo 2 días, fue un escándalo. Evidentemente yo hablé le mandé mensajes por WhatsApp a su jefe, al director de la policía de Guadalajara, para decirle que estaban cometiendo un acto de absoluta injusticia, pero más allá de la injusticia era una ridiculez lo que estaban haciendo, y finalmente lo soltaron. Pero ese es Enrique Alfaro. Ahora este caso de este chico lo quieren usar ahora como el nuevo Ayotzinapa, que tanto provecho y tanta raja política le sacó López Obrador en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Aunque los Abarca, que era el matrimonio que gobernaba el municipio en el cual fueron secuestrados o levantados, o como lo quieran ustedes llamar, a estos 43 también porros, y que no tenían nada que ver con estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, pues resulta que era muy cercano a López Obrador, amigo de él, igual que el gobernador. Así que ahora están intentando repetir el caso de Ayotzinapa para incendiar al estado. En el caso de Jalisco tenemos también, hay que recordar, que estamos bajo un ataque violentísimo de parte de las fuerzas de narcotráfico por yéndonos un poco más para atrás, realmente el origen de los cárteles mexicanos pues se dio en Jalisco, en Guadalajara. El primer cártel que existió, del cual después de ahí se derivaron el de Sinaloa y todo el resto, pues fue el de Caro Quintero. Fue el primer gran narcotraficante que fue detenido, pero además el que fue el primer gran capo del narcotráfico en México hacia los años 70 y 80. Así que ahora tenemos al Cártel Jalisco Nueva Generación, que es un grupo que se desprende del Cártel de Sinaloa y que está peleando la plaza con ellos y con otros cárteles que se han creado,
quizá medio a modo, como el cártel de Santa Rita, que opera en Guanajuato, que también casualmente está hecho exprofeso para desestabilizar a otro estado que también es oposición de López Obrador, que es Guanajuato, y también es un estado clave. En todo el Bajío, que comprende pues los estados, digamos, de parte del centro de México, ¿no? Como Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, parte de Michoacán, etcétera. López Obrador no tiene fortaleza, haya perdido siempre. Aquí en Jalisco nunca ha ganado, es decir, cuando me refiero a que ha perdido, quiero decir que la cantidad de votos que ha obtenido en Jalisco siempre ha sido poca. Es un estado que siempre se ha resistido a López Obrador. En el 2006, en el 2012 y ahora en el 2018 volvió a suceder igual. Aquí López Obrador no es una persona querida. Claro, hay gente que lo sigue, que le cree todas sus mentiras y sus tonterías, pero me refiero a la mayoría de la gente. Este es un estado que tanto él aborrece porque es un estado conservador, es un estado católico, es un estado emprendedor, industrial, y nosotros sí somos, bueno, el estado de Jalisco es un estado progresista. ¿Por qué? No porque seamos o porque sea de izquierda, ni mucho menos. El problema es que la izquierda se ha apropiado de un término que no les corresponde en lo absoluto. La progresía o ser progresistas, ellos lo han tomado como lo más, como lo representante de lo más aberrante que representa la izquierda, que puede ser un pleonasmo porque la izquierda en sí mismo es aberrante, sino que ellos han tomado ese término queriéndole dar un significado que no lo tiene, que ellos le quieren dar el significado de que van un paso adelante, de que van avanzando, haciendo avanzar a la sociedad, cuando es todo lo contrario. Ellos representan la regresión a lo peor, a lo que ya la sociedad ha superado hace mucho tiempo. Entonces, las sociedades progresistas reales son las sociedades industriales que producen, que trabajan, que no dependen, como lo quiere hacer López Obrador con este proyecto del Foro de Sao Paulo, no dependen de la dádiva. Por eso Jalisco es un estado clave. Y Jalisco también, ustedes recuerdan, fue el epicentro de la guerra cristera. Es un estado odiado por la masonería desde hace mucho tiempo. Es un estado que ha sido ejemplo, es el estado que más santos ha aportado a México. Tenemos aquí también el ejemplo, el único lugar en México donde se ha asesinado un cardenal, pues ha sido en Jalisco. También el cardenal Sandoval Íñiguez es el único prácticamente que ha levantado la voz en incontables ocasiones para denunciar todas las arbitrariedades que está cometiendo este gobierno y otros anteriores. Pero en el caso de con López Obrador, el cardenal don Juan Sandoval Íñiguez, el arzobispo emérito de Guadalajara, también ha sido muy duro. Como fue muy duro al señalar a Enrique Alfaro por todas las aberraciones que estaba cometiendo por defender esta figura del sincretismo, pero también quedó marcado la diferencia enorme que existe entre el actual arzobispo de Guadalajara, que es el cardenal José Francisco Robles Ortega, que salió en defensa de Enrique Alfaro y de esta barbaridad de esperpento horrible y herético del sincretismo, representa una diferencia abismal con la figura del cardenal Sandoval Íñiguez, que marcó claramente que cualquiera que defendiera esa figura también era un hereje. En el caso de esta guerra que tenemos actualmente entre Jalisco con la Federación, que realmente no es Jalisco, sino son López Obrador contra Jalisco y contra su gobernador. Esto también ya ha tenido capítulos anteriores. Hace un año y medio, en enero del 2019, en cuanto tenía un mes de haber tomado el gobierno López Obrador, Jalisco fue uno de los estados más golpeados, igual que Guanajuato, y todos los estados que le habían dado la espalda a López Obrador en la elección fueron los golpeados. Los que quedaron en manos de la oposición fueron los que fueron golpeados con esta supuesta guerra contra los huachicoleros, que realmente fue un castigo para retirar la gasolina a estos estados y que se paralizaran. Esto que estamos viviendo actualmente por esta pandemia del coronavirus, ya lo habíamos vivido en cierta medida hace un año y medio aquí en Jalisco, porque también mucho del comercio se paralizó. La ciudad estaba paralizada porque había muy poco transporte público y la gente no podía salir a las calles porque no tenía, la gente
que tiene vehículos no tenía forma de moverse. Eso también hay que achacárselo a esta guerra. Sin embargo, otra de las similitudes que tiene Enrique Alfaro con López Obrador es que en la campaña que él hizo para ganar la gubernatura en el 2018, él también lanzó su propio proyecto de la Cuarta Transformación, nada más le puso otro nombre. Aquí se llamó la Refundación de Jalisco, pero básicamente es la Cuarta Transformación de López Obrador. ¿A qué se refería Enrique Alfaro con la Refundación de Jalisco? Era precisamente quitarle los cimientos históricos a Jalisco como sociedad para fundarlo sobre otros cimientos totalmente distintos y que le eran totalmente y le son ajenos. ¿Cuáles son los fundamentos sobre los que se ha levantado la historia de casi 500 años de este estado y de esta ciudad de Guadalajara y de este estado de Jalisco? Pues el catolicismo, básicamente. Esto que mencioné, de ser un estado próspero, de ser una región muy productiva, de gente valiente, de gente honesta, y esos son los principios, y básicamente la religiosidad, la devoción, la piedad y la defensa del catolicismo, como quedó demostrado en la guerra cristera del 1926 al 29, son los cimientos y el sustento histórico que quiere cambiar Enrique Alfaro para sustituirlo por otros valores que no lo son, sino por otros principios que él considera sobre los cuales debe de sustentarse la sociedad jalisciense. Esa es la Cuarta Transformación local de Enrique Alfaro. Cuando fue la elección del 2018, ustedes saben que Enrique Alfaro derrotó a Lomelí, que era el candidato de López Obrador, y los dos no solamente eran competidores electorales, sino también comerciales, porque el Lomelí también se dedica a la cuestión de la elaboración de productos médicos, ¿no? Tiene un laboratorio médico también, y en eso también fueron competencia. Así que el odio y el encono que hay entre Enrique Alfaro con este Lomelí es muy acendrado. Por eso López Obrador lo puso con la intención de tenerlo aquí como un alfil para estar controlando el presupuesto y la ejecución de ese presupuesto a través de Lomelí y ahorcar a Enrique Alfaro, lo cual él rechazó absolutamente, y López Obrador se quedó con un palmo de narices. Cuando viene desde el año pasado este proyecto de recortar, bueno, a partir de este año que se crea este instituto llamado INSABI, que sustituye el Seguro Popular, también Jalisco lo quiso implementar, y cuando vieron que evidentemente no tenía ninguna razón de existir por la manera en la que estaba concebido, se sale y reaplica el esquema del Seguro Popular. Y entonces López Obrador también le lanza a Enrique Alfaro la idea, la propuesta, la amenaza, no propuesta, sino la amenaza de quitarle, de que la Federación tomara el control de los hospitales civiles de Guadalajara. Los hospitales civiles son una institución, ahora se maneja en plural, pero fue originalmente una institución fundada por Fray Antonio Alcalde. Fray Antonio Alcalde fue un obispo, arzobispo aquí de Guadalajara, que vivió a finales de 1700 y que hizo muchísimas obras sociales de beneficencia pública para la sociedad jalisciense, y que fundó la Universidad de Guadalajara, el Hospital Civil, abrió el panteón más famoso aquí de Guadalajara, que es el Panteón de Belén, que ya es como panteón museo, porque ya no tiene servicio de inhumaciones, pero creó muchas instituciones también educativas, hizo mucha labor. Esos hospitales civiles fueron creados, concebidos con la idea de atender a la gente que no tenía recursos para pagar un médico. Estamos hablando hace más de 300 años. Y son el pilar sobre el cual se ha sostenido el sistema de salud en Jalisco. De ahí, por haber sido creados los dos, en la Universidad de Guadalajara y en los hospitales civiles, por la misma persona, con la misma intención, siempre han caminado de la mano. Entonces, el hecho de que López Obrador quisiera quedarse, robarse los hospitales civiles para
controlarlos desde la federación evidentemente era un golpe que no se podía tolerar y no se lo permitieron. Ahí, a partir de ese momento, ya vino una tensión muy fuerte, donde Alfaro planteó, dado esta agresividad que venía de parte de la federación, de disponer de los recursos de Jalisco y de otros estados, fue que Alfaro planteó la posibilidad de poder romper el pacto fiscal, que es un acuerdo que, si no mal recuerdo, se firmó en 1976 entre el gobierno federal y los estados, con la intención de permitirle al gobierno administrar los impuestos que recababan los estados, que se los entregaban al gobierno federal, y a su vez el gobierno los redistribuía a su criterio. Era con la idea de ayudar los estados más ricos y prósperos a los más pobres. Sin embargo, ante la situación en la que se está viendo que los recursos que con tanto trabajo se consiguen en los estados se están dilapidando en proyectos que son totalmente inviables, como son el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas en Tabasco, más todos los subsidios que está regalando López Obrador para ganar la voluntad y los votos para el próximo año, es que los estados como Jalisco decidieron o plantearon o cuando menos pusieron el tema en la opinión pública de romper ese pacto fiscal. Evidentemente Alfaro está haciendo todo esto no porque sea un gran patriota, como lo dije al principio, ni porque sea un prócer de Jalisco, sino simplemente por una ambición personal, porque él quiere ser presidente de México también. Él se ve que en el 2024, él cree que en el 2024 va a ser el próximo presidente. Sin embargo, sería para México un desastre tan grande como lo es López Obrador actualmente. Ambos representan lo contrario a los intereses de México. Ninguno representa, porque los dos representan lo contrario a la esencia de México. Y los dos terminarían aplicando las mismas ideas y los mismos proyectos, quizá por caminos diferentes o métodos distintos, pero con la misma maldad, porque yo creo que son igual de perversos. Por eso se ve, además, otro de los antecedentes de esto que sucedió, que está sucediendo porque no se ha detenido. No sabemos qué más vaya a suceder en la segunda semana de junio, pero esto que ha sucedido en la primera semana de junio, otro de los antecedentes fue a raíz precisamente de que se decreta o que se detecta que viene una epidemia mundial llamada COVID-19, donde muchos gobiernos empiezan a tomar medidas y el gobierno de México se queda atrás. ¿Por qué López Obrador simplemente no lo creyó? Porque pensó que no iba a ser grave, porque no lo consideró necesario, porque además para él iba a ser un freno a su actividad proselitista. Y Jalisco, igual que otros estados de oposición, quisieron y aprovecharon esta coyuntura para lanzarse, para adelantarse y ganarle en tiempo y medidas al gobierno federal para hacerlo quedar mal, digamos, hacerlo quedar en fuera de lugar, como efectivamente quedó. Porque el tiempo ha demostrado que en el caso de Jalisco, y eso me lo han comprobado médicos que trabajan en el Seguro Social, a quienes yo directamente les he preguntado su testimonio, la capacidad hospitalaria instalada para atender pacientes del COVID-19 y los respiradores que están disponibles están ocupados alrededor de un 15%. Es decir, hay un 85% tanto de camas como de respiradores que no se están utilizando porque no es necesario, porque el nivel de contagio en Jalisco es de los más bajos a nivel nacional. Son pocos los casos que ha habido y menos aún de defunciones. Entonces, esto contrasta totalmente con las cifras escandalosas que está teniendo la Ciudad de México, que ha seguido al pie de la letra las indicaciones de Hugo López-Gatell. Y Enrique Alfaro se ha peleado abierta y directamente con Hugo López-Gatell al decirle que sus cifras son incorrectas, que sus medidas están llegando tarde y que Jalisco va a tomar su propio camino. Eso es algo que López Obrador tampoco le ha perdonado a Enrique Alfaro y que ahora le está cobrando con esta violencia que vino a desatar Jacob Polensky. Curiosamente vino hace una semana y ha estado trabajando aquí en silencio para encontrar algún pretexto para reventarle a Enrique Alfaro. Esa es la razón por la que vino Jacob Polensky. O sea,
Citlali Ibáñez, ¿no? Que ese es su verdadero nombre. A eso vino, simplemente a buscar el pretexto para reventar Jalisco, crear esta onda expansiva que se está dando en Estados Unidos por el asesinato de este delincuente de apellido Floyd, que evidentemente era una persona antisocial, que era un enemigo de la sociedad, que tenía un historial larguísimo de detenciones porque había cometido toda clase de delitos, y que ahora se presenta como un ejemplo, ¿no? Como el modelo de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, y cómo es posible que el gobierno haya abusado lo hayan asesinado, etcétera. Bueno, pues también cometió un delito, y por eso fue que acabó siendo detenido, y en la detención aparentemente lo mataron. Bueno, ese pretexto, que es un pretexto que George Soros, enemigo de Trump, ha reventado no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, con la idea de detener la reelección de Trump a como dé lugar. Pues eso mismo se viene a aplicar aquí a México con las mismas huestes que representan los intereses de George Soros, como son John Ackerman, por ejemplo, o esta misma Citlali Ibáñez, conocida como Jade Polemski. Sin embargo, aquí en México, aquí en Jalisco, la situación evidentemente se les ha salido también de control en ese sentido. ¿Por qué? Porque se están enfrentando están tratando de inocular un veneno a otra serpiente que también es venenosa y que tiene también sus remedios o sus sueros para neutralizar ese veneno. Así que lo que estamos viendo aquí, pues básicamente es una lucha entre serpientes que se están mordiendo, que no hay un bando bueno. Esto también es importante que lo tengamos claro. Aquí el único bando bueno es el estado de Jalisco, la ciudad de Guadalajara, la ciudadanía, que reprobamos esta infiltración de esta gente que está viniendo de otros estados, de la Ciudad de México principalmente, pagados por Morena o gente de Morena, que viene a reventar, a hacer destrozos en un recinto histórico como es el Palacio de Gobierno, que es un edificio que tiene más de 300 años y que destruyeron puertas que son también patrimonio jalisciense. Ustedes vieron las escenas, cómo las destrozaron. Son puertas que son un patrimonio artístico, que no le pertenecen al gobernador, evidentemente. Y el colmo fue cuando sacan una bandera de México para quemarla. ¿Qué clase de gente hace este tipo de actos? Evidentemente eso es un terrorismo y debe ser tratado como tal, pero también hubo una complicidad perversa por omisión de Enrique Alfaro, porque les permitieron hacer lo que quisieran con la intención de evidenciarlos, pero en esa intención de evidenciarlos les permitieron que hicieran todo lo que quisieran, incluso quemar, como ustedes lo vieron también, a un policía. Eso es algo de lo cual también es responsable Enrique Alfaro, porque dejó sin protección los edificios públicos que no le pertenecen a él, sino que son propiedad y patrimonio de Jalisco, pero además a sus policías los amarró, como López Obrador mandó al ejército a que no combatieran al narcotráfico, sino que los dejaran hacer lo que quisieran. Igual que en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dio la orden a las policías, porque fueron mujeres las que mandó, para que permitieran que las feministas radicales en marzo, a principios de marzo, destrozaran todo lo que quisieran, hicieran, quemaran, para evidenciar aparentemente la violencia de estos, pero realmente quienes hicieron todos esos desmanes fueron los infiltrados de Morena, con la idea de desprestigiar o de deslegitimar la causa feminista. Las feministas que defienden el aborto y que están en contra del patriarcado y toda esa basura de la ideología de género, evidentemente son esas infiltradas. La causa real es, pues evidentemente, y que todos reprobamos, la violencia contra las mujeres. Eso son dos asuntos totalmente distintos. Porque una feminista no puede defender que está en contra de la violencia contra las mujeres y al mismo tiempo defender el aborto de asesinato de otras mujeres. O sea, simplemente es una incoherencia. Pues así como operó Claudia Sheinbaum y permitió que estas hordas seguramente de sus aliados políticos, ¿no?, de Morena, destrozaran con la idea de que la gente
dijera es que estas mujeres no tienen derechos porque vean cómo se comportan como animales. Lo mismo se permite aquí. Enrique Alfaro dice, pues vamos a dejar que hagan lo que quieran, con la idea de que vean la violencia en la que caen estos anarquistas y que vean que los que se manifiestan contra mí son gente violenta que no merece ninguna clase de respeto. Evidentemente, esta gente que se viene a manifestar contra Enrique Alfaro, pues es gente acarreada, pagada, coordinada, pero no precisamente por eso es que no se le puede permitir que hagan lo que quieran. Pueden ejercer su libertad de expresión y pueden gritarle lo que quieran, todas las consignas. Pueden llegar al punto de reunión al que hayan acordado, la Casa Jalisco, que es donde vive Enrique Alfaro, o el Palacio de Gobierno, que es desde donde despacha. Y ahí poder decir todas las consignas. Esas son las libertades de tránsito y las libertades de expresión. Más allá de eso, el hecho de causar destrozos y de romper y quemar y pintarrajear, eso ya es un delito que debe de ser perseguido, y que el gobierno no lo hizo simplemente pues porque quiso jugar con las mismas cartas que ha jugado López Obrador. Por eso es que son exactamente iguales. Hay que, por último, recordar que el procedimiento que estamos viendo, donde López Obrador él quiere lavarse las manos y dice yo no tengo nada que ver, cuando evidentemente nada en Morena se mueve sin que él lo decida, y para eso mandaron a esta mujer aquí a desestabilizar al Estado. Esta misma práctica es la que estuvo haciendo López Obrador al inicio de su gobierno. Ustedes lo recordarán, en cada mitin al que asistía, sobre todo en los estados de oposición, llevaban acarreados de Morena para gritarles consignas, insultos a los gobernadores que estaban ahí junto a López Obrador, o a los alcaldes, y entonces salía López Obrador a calmarlos, a decir no, respeten por favor, es que somos demócratas, cuando ellos mismos fueron los que lo movieron. Bueno, esto que estamos viendo aquí en Jalisco, este intento de golpe de Estado contra Enrique Alfaro, es lo mismo que ha hecho López Obrador. Es el mismo golpe de Estado que ha intentado hacer contra el INE, el que hizo en la Suprema Corte de Justicia, y el que ha ido haciendo para desmontar o para destruir cada una de esas instituciones que le resultan incómodas. Ahora viene a Jalisco a tratar de romper el orden social. No debemos de permitirlo, pero tampoco hay que tener mucho cuidado de también identificar que Enrique Alfaro también es nuestro enemigo como sociedad. Así que no caigamos en el simplismo de decir, bueno, es que Enrique Alfaro, si está contra López Obrador, entonces él es el bueno. Aquí no hay buenos, son dos grados de maldad que se están enfrentando entre sí, pero en su confrontación están destruyendo y afectando a la sociedad de Jalisco, que esa sí es el único factor bueno que hay en medio de esos dos, es la sociedad. La sociedad sana, la que produce, la que trabaja, la que paga impuestos, la que respeta el orden, la que sabe que va a salir adelante de esta crisis. Esa es la verdadera víctima y esa es la única a la que se debe de apoyar. Espero que este video les haya servido para aclarar cuál es el panorama, qué es lo que está detrás, qué es lo que busca López Obrador, pero también quién es Enrique Alfaro, para que tengamos un panorama un poco más claro de lo que se está aquí disputando en nuestro estado, en el estado de Jalisco, pero que si no se detiene aquí, va a cundir en otros estados. Por eso fue importante, muy importante, esta cumbre o minicumbre que se llevó a cabo el viernes en el municipio de Tequila, Jalisco, donde se convocaron alrededor de 8 gobernadores del norte del país, y bueno, estuvo Colima también, Aguascalientes, evidentemente Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, me parece que Coahuila, Durango, Tamaulipas. Estos estados representan el 30% del Producto Interno Bruto de México, que no es cualquier cosa. El Producto Interno Bruto de México equivale a alrededor de 18,000 millones de pesos, 18 billones. El 30% de eso son 6 billones, 6 millones de millones. El presupuesto que va a ejercer la federación a nivel, la federación a nivel nacional en el 2020, el presupuesto que le autorizó la Cámara de Diputados es de 6 billones de pesos. Es decir, la economía de estos estados que se reunieron aquí para presentar un frente
común contra López Obrador equivale a la totalidad del presupuesto federal, para que tengamos una idea de qué es lo que se está peleando aquí en esta lucha en Jalisco. Si el tema lo requiere, que me imagino que así será, vamos a darle seguimiento con otros videos posteriores, pero yo espero que con este haya quedado claro qué es lo que realmente se está disputando en este intento de golpe de Estado contra Enrique Alfaro y contra Jalisco de parte de López Obrador. No olviden estar al pendiente de nuestras publicaciones en nuestra página www.biie.org, la vieron aquí en la pantalla. Aquí vieron también nuestras redes sociales, también para que estén al pendiente. Y si no lo han hecho, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan estar teniendo acceso a este material que estamos preparando para ustedes, con la intención de poder aclarar y facilitar el entendimiento de lo que está sucediendo en nuestro país, en el mundo y lo que ha pasado en la historia también. Muchas gracias, espero les haya sido de utilidad y los esperamos en la próxima.